Ahí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ignacio González. Les quiero dar la bienvenida a la edición 15 de las Jornadas Nacionales y la 10ª de las Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral. Hoy, digamos, en la mesa vamos justamente a exponer más o menos 10, 15 minutitos como mucho. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer expositor, Damián Pérez Mesadra, que va a trabajar sobre Moxelis como representante de la posvanguardia en el Uruguay. Así que bueno, todo tuyo, te escuchamos, Buenos Damián. días. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve. Sí, perfecto. Bien. Hola a todas y todos. Muchas gracias por permitirme participar de estas jornadas latinoamericanas de investigación y crítica teatral. En el día de hoy voy a hablar del grupo de performance Moxelis, que fue un representante de la posvanguardia y también de la posmodernidad de los años 90 en Uruguay. A partir del enfoque teórico que proporciona la filosofía del teatro, se puede afirmar que la existencia del grupo, desde 1992 hasta el 2002, fue un fenómeno innovador desde una mirada territorial uruguaya. Es así que a partir del influjo que tuvo la residencia del francés Pascal Wirovnik en Montevideo, el cual aportó su formación y su trabajo con compañías francesas como la de Philippe de Coufflet y la Royal Deluxe, se conformó un grupo que buscó experimentar con nuevas estéticas, integrado por actrices, actores, bailarines, artistas plásticos, músicos, así como también como por herreros y profesores de química y biología. Todos ellos aunados a producir espectáculos que se diferencian de lo que se estaba haciendo en aquella época. Esas estéticas, no trabajadas en profundidad hasta ese momento en el Uruguay, produjeron una influencia en las teatralidades que se llevaron a cabo posteriormente. Los espectáculos performáticos de Moxelis son herederos de la influencia de las vanguardias históricas europeas, especialmente del surrealismo, y se entroncan en las llamadas posvanguardias latinoamericanas, dada la cualidad multidisciplinaria y liminal que tuvieron sus acciones. En la presente ponencia voy a exponer algunos de los elementos de la herencia vanguardista que se evidencian en Moxelis. Primero, el nombre del grupo. Segundo, las aristas liminales de sus espectáculos. Tercero, la música y los sonidos moxelianos. Y cuarto, la estética de sus performances. En primer lugar, comienzo con el nombre del grupo, Moxelis, que es en sí una rareza y su asignación un misterio hasta el día de hoy. En las entrevistas con los moxelianos de la primera formación, ninguno recuerda con claridad y precisión el origen del nombre. Por una parte, Pascal Wirovnik recuerda que surge como una especie de epifanía que tuvo él, a partir de un juego de palabras, en el que buscaban un nombre que no fuera ni español, ni inglés, ni nada, y que no tuviera sentido. Por otro lado, Daniela Luna, también fundadora, dice que fue a partir de uno de los primeros talleres de trabajo en el que realizan algo similar a un cadáver exquisito, surrealista, en que surge la palabra y se quedan con el nombre Moxelis. Los demás integrantes no recuerdan cómo surge y se lo adjudican a algo azaroso que se le escapa a ellos mismos, con cierta cuota de misticismo. Lo interesante de la creación del nombre Moxelis es que no remite a nada en concreto y por lo tanto toda significación resulta posible, convirtiéndose en una propuesta de imaginación. Daniela Luna agrega un detalle que es el vínculo con las vanguardias. Aunque sea solamente como un simple juego de palabras, la conexión con las vanguardias muestra la intencionalidad renovadora y lúdica de Moxelis frente a lo establecido. Es más, el nexo con el surrealismo, a partir del juego del cadáver exquisito, lo conecta Moxelis con el mundo onírico, siempre presente en todas sus acciones performáticas. Incluso se puede trazar un paralelismo con el término Dada, acuñado por Tristán Tzara, para darle nombre a la vanguardia histórica del dadaísmo. En tal sentido, hasta su pronunciación queda indeterminada por los integrantes del grupo, ya que algunos pronuncian el nombre como una palabra esdrújula, Moxelis, con acentuación en la O, mientras que otros lo hacen como si fuera una palabra grave, Moxelis, y su correspondiente acentuación en la E. Continuando con la herencia vanguardista del grupo, tenemos la naturaleza liminal de todas sus performances. Desde la perspectiva de la filosofía del teatro, el teatro liminal en todas sus manifestaciones está contenido dentro del teatro matriz, incluso la performance. El teatro liminal es aquel que está más allá de los límites del teatro dramático occidental, que busca representar una historia en escena.
Jorge Dubati lo presenta paradójicamente como un teatro que se exhibe como un no teatro. Esta concepción nos recuerda las palabras de los moxelianos, queriendo separarse el teatro para escribirse a un fenómeno artístico más amplio de teatralidad multidisciplinaria. Dubati expone a la liminalidad como una zona de tensiones inmersas en el acontecimiento teatral. Según el teórico, cito, el concepto de liminalidad propone que en el teatro hay fenómenos de fronteras, en el sentido amplio en que puede reconocerse la idea de lo fronterizo, incluso en términos opuestos. Fin de cita. El autor, Dubati, sostiene que la doble dimensión de la liminalidad es engendrada gracias al aporte de las vanguardias históricas europeas, que por el devenir de los hechos provocaron las exploraciones liminales de las posvanguardias, y a su vez ayudaron a reflexionar, reubicar y revalorizar las liminalidades previas a ellas, es decir, reconceptualizar las teatralidades de un tiempo lejano, incluso inmemorial. En cuanto a la música y los sonidos, la banda de Moxelis estaba integrada por guitarrista, bajista y baterista. Por ejemplo, en su espectáculo Las Expediciones, los sonidos que producían eran una secuencia repetitiva de acordes semejantes a la música rock, con el ritmo machacante de la batería, que en cierta medida explica que a algunos críticos les recordará el sonido reiterativo e intenso del punk. A estos sonidos de la banda se suman los golpes que ejecutaban otros moxelianos a unos tanques de metal, robusteciendo el sonido guía de la marcha del desfile de las expediciones. Y por último, el sonido que emerge del tirar de los carros metálicos que se cuelan en la ambientación sonora. Es en esta yuxtaposición de sonidos que se explica el vínculo con lo postindustrial que tenía el grupo. La música industrial surgió como una propuesta sonora de un movimiento contracultural en la década de los 70, sufriendo transformaciones en el proceso. Dice Gutiérrez Boza, cito, se caracteriza por la experimentación constante con grados más altos de ruido, sintetizadores, secuenciadores, guitarras, baterías, cajas de ritmo y sonidos extractados de la realidad. Fin de cita. Las raíces de la música industrial, según este autor, están en las experimentaciones sonoras del pintor futurista y compositor Luigi Russolo, que comprendía que el ruido, como objeto sonoro, poseía la cualidad de transformarse en un ente acústico. Russolo decía que el ruido debía convertirse en un elemento prioritario en la obra de arte y que debía perder su carácter de accidentalidad para transformarse en un elemento de expresión. Los sonidos moxelianos se ajustan a esta idea de lo primitivo, ligada a la producción de sonidos vanguardistas, como los catalogaba Russolo, una búsqueda de sonidos potentes e intensos que coordinaban con la estética retrofuturista de los personajes viajeros de las expediciones que se trasladaban por las calles del país como parte de un ritual pagano. Finalmente, con respecto a la estética de sus performances, se muestra una influencia del surrealismo y el dadaísmo, especialmente en lo que se refiere al collage, al ready-made, al ensamblaje y a la presentación de escenas de naturaleza onírica, así como también el influjo de post-vanguardias como el trash art. El libro moxeliano del espectáculo en la torre, conformado por páginas en las que cada una tenía una textura distinta y con la que se encontraban los espectadores al final del trayecto de la performance en la iglesia evangélica alemana, es un ejemplo de la estética fragmentaria aplicando la técnica del collage dadaísta. Por otro lado, la quimera enjaulada que custodiaban los moxelianos en las expediciones es una descendiente del ready-made. Los objetos creados por los moxelianos tienen su vínculo cercano con la idea del ready-made dadaísta y surrealista, en tanto se trata de objetos desechados por la sociedad y el mercado de consumo, que pasan a cumplir una nueva funcionalidad a partir de su nuevo contexto. Mientras que los metales recolectados para transformarlos estéticamente, perdiendo su aspecto original, es una muestra de la técnica del trash art. En resumen, Moxelis nunca se adjudicó en aquella época, ni en la actualidad, la ascripción a una corriente estética determinada, pero sí han expuesto en entrevistas el haber aplicado una serie combinada de técnicas extraídas y heredadas de las vanguardias y posvanguardias, con la finalidad de producir una estética moxeliana que fuese reconocible por los espectadores. La estética moxeliana es una estética fragmentaria porque se ha servido de técnicas y mecanismos provenientes de campos artísticos y estéticas dispares entre sí, que van desde la música industrial y postindustrial,
los vestuarios y montajes que reflejan la incidencia de los retrofuturismos, las habilidades circenses y, por último, la influencia de las vanguardias y neovanguardias para la construcción de objetos, vestuarios y demás elementos que entroncan su estética con el dadaísmo, el surrealismo y el trash art. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Damián, muy interesante. Después vamos a charlar un ratito. Y bueno, pasamos entonces a Laura Cornejo y Jessica Lourdes Orellana, que van a trabajar sobre pedagogía de la propulsión, explorando el arte de la consigna en la formación docente de danza y teatro. Así que bueno, las escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentas de participar otro año más en CRIT. Bueno, nosotras somos docentes en la Universidad Provincial de Córdoba eh, y damos clase en la formación docente, o sea, es preparar a los profesores de danza y de teatro para que puedan, digamos, hacer sus prácticas en los espacios educativos. Y a partir de este recorrido que venimos haciendo, empezamos a construir nuestro marco teórico de las prácticas pensando en una pedagogía de la propulsión. Y nosotros cada vez las enriquecemos más a esta pedagogía de la propulsión a partir de ir encontrando este diálogo constante entre la teoría, la práctica y lo que sucede en el ámbito educativo. Y con respecto a la pedagogía de la propulsión, nosotros lo pensamos desde 4 elementos que son esenciales para nosotras. Uno es el convivio, es ese convivio que se genera en el espacio áulico, en donde hay una interrelación entre lo que brinda el docente y lo que brindan los estudiantes, con esta especie de convite. Lo aurático en este sentido del aquí ahora, que es irrepetible y que tiene presente el teatro y la danza con respecto a lo escénico. Lo rizomático, con esta capacidad de que tenemos de generar conocimiento horizontal, en donde tiene múltiples entradas y salidas y múltiples posibilidades. Y obviamente lo corpóreo, las artes escénicas que nos permiten pensar qué debe considerar un docente en un profesorado de artes escénicas. Los docentes deben estar dispuestos a guiar, contener, potenciar, entrenar, delimitar y romper las estructuras preestablecidas para poder vislumbrar qué es lo nuevo que surge en esas prácticas docentes. Y esta pedagogía contextualiza en tener en cuenta encontrar una identidad poética a la hora de dar clases. Entonces, nosotras pensamos en una serie de ejercicios que nos permiten empezar a pensar esa identidad docente. Una es preguntarnos qué tipo de docente deseo ser. Y a través de esa pregunta, pensar, ¿no?, cuál es la diferencia entre ser actor o bailarín y qué diferencia encontramos con ser profesor de danza o de teatro, cuál es la diferencia entre ser estudiantes y ser artista. Y la pedagogía de la propulsión busca formar docentes que sean críticos, reflexivos en el ámbito artístico, fomentando la exploración. Esta exploración parte a través de preguntas, no de respuestas hechas. Una de las primeras preguntas que nos parece importante hacer en las prácticas docentes es cuál fue el docente que fue protagonista del momento en que se toma la decisión de ser docente en artes escénicas. Por esa experiencia que tuvo con ese docente y que dejó una huella en su formación. Permitir reconocer quienes me enseñaron permite también vislumbrar qué docente quiero ser y cómo aprendí, ¿no? Ese tipo de preguntas son decisivas para poder romper cosas que ya tenemos naturalizadas de nuestros modos de aprender y de enseñar. Otro momento que vemos importante es preguntar acerca de si pueden identificar cuándo tomaron la decisión de ser docente, qué factores influyeron en esa elección, y a partir de ahí autorreflexionar y comprender mejor las trayectorias y las motivaciones que me permitieron ser docente. Tercer momento es
decir a los estudiantes que exploren acerca de sus aspiraciones para ser futuros docentes, qué tipo de docente deseo ser, cómo me gustaría enseñar, qué valores y enfoques pedagógicos me inspiran. Y esta reflexión me ayudará a poder definir lo que queremos al final del recorrido, poder generar una propia poética personal docente. Permiso, ¿no? ¿Cómo les Sí. va? Digo, y para tener en cuenta todas estas preguntas que viene desentramando Jessy y que hemos ido construyendo en este camino, es tener en cuenta que a la hora de dar clase, para nosotros uno de los núcleos principales de esta pedagogía de la propulsión tiene que ver con el arte de la consigna, cómo pensamos la consigna, desde dónde nace y qué habilita y qué no habilita. Desde allí lo que pensamos es poder explorar nuevos caminos en la formación docente. Generalmente por allí tenemos clases armadas, pero esas clases armadas no funcionan para todos los grupos y los tiempos cambian bastante rápido. Entonces, no solamente es poder pensar en el estudiante, sino pensarnos como docentes en un lugar dinámico y móvil. En ese lugar dinámico y móvil es que traemos el arte de la consigna y profundizamos en este enfoque, ya que se basa en consignas abiertas, como decía Jessy, que dé la posibilidad de que tenga múltiples entradas en estos rizomáticos y que despierten a la vez la necesidad de aceptación personal, que habilitan la contradicción, permiten el aprendizaje desde el error y el caos, dándole la posibilidad de que sea otra manera de hacer y que no sea algo que caduca, y nos invitan a reconocernos más allá de los estereotipos, ¿no? En nuevas posibilidades. Esta apertura también va a permitir construir conocimientos de manera recíproca, colaborativa y resignificando nuestra práctica. De nuevo vuelvo, ¿no? No solamente es una cuestión hacia el estudiante que estamos formando, sino en una formación continua hacia nosotros como docentes en ese lugar. Además de este posicionamiento, también brinda a los futuros docentes la flexibilidad necesaria para leer y comprender los diferentes contextos educativos que anteriormente estábamos viendo, teniendo en cuenta que tanto profesorado de danza como de teatro a nivel universitario de la Universidad Provincial de Córdoba, su injerencia es en los diferentes niveles del sistema educativo, inicial, primario y secundario. Allí tenemos varios ejemplos de cómo llevaríamos en diferentes instancias, simplemente las voy a nombrar muy por arriba porque sé que el tiempo es acotado, pero la primera instancia para pensar esta consigna, este arte de la consigna, tiene que ver con experimentar, interpelar, explorar y resignificar. Que nuestras actividades vayan por esos lugares, no sé, experimentar con todos los sentidos, utilizar preguntas y repreguntas como un ejercicio habitual, habilitar espacios de exploración, tanto individualmente como en grupo, y a la vez volver a resignificar lo vivido. Una instancia B como conectar y cruzar y luego conceptualizar, ¿no? Algo de la praxis que luego se vuelve concepto y no al revés, ¿no? De dar un concepto y después construir en la praxis qué fue lo que entendimos. Entonces ahí sí proponemos conectar y cruzar las experiencias de la instancia que hicimos anteriormente, alterar el orden que teníamos también para poder crear otras formas de entrada, salida y de cruces posibles. Una tercera, una instancia de intercambio y visibilización, poder saber si es que lo trabajamos en grupo, individualmente, cuáles fueron esos lugares reflexivos a los que fuimos llegando. Y la última es pensarnos como docentes escénicos, ¿no? Todo el tiempo, no solamente un docente que viene a dar una información, sino que estamos en escena, el aula como escena y un lugar de construcción fuerte de discurso de manera colectiva. Y con otros fines, pero que no dejamos de ser ni artistas ni dejamos de ser docentes. Por otro lado, otro de los puntos que vamos a tener en cuenta para esta pedagogía de la proposición, como dije antes, el arte de la consigna es una, pero una que va a atravesar absolutamente todo nuestro posicionamiento, nuestra búsqueda y desarrollo, en realidad, tiene que ver con la ESI y... Uy, se trabó, ¿no? Sí, bueno, sigo yo. Bueno, esto como decía Laura, lo del eje transversal que nos Igual, potencia. perdón, igual tranqui porque tenemos tiempo, solamente somos nosotros, o sea, si se tienen que extender, no hay problema. Bueno, Creo que Está parece conectado estar- bien, Laura. volví, ahí Sí, ahí está, ahí está. se cortó No, la luz. tranquila, tranquila, no hay problema porque además tenemos tiempo, así que
Bueno, seguí por donde estabas. Bueno, gracias, perdón, disculpen. Hablaba del segundo núcleo que tenía que ver con atraviesa constantemente esta práctica y que también se fue develando a medida que nuestro quehacer docente y nuestro contacto con los grupos de estudiantes, que en alguna instancia con Jessy hemos compartido cátedras, entonces también ahí surgían otros lugares, ¿no? Como en la cocina de la metodología. Era un cruce de la ESI y de un núcleo principal que es la afectividad, y que lo creemos clave para poder pensar y entender desde donde el arte también vuelve a tener otro sentido y se reformula. Por ejemplo, la reivindicación de lo denominado hasta ahora cuerpo-territorio como uno de los ejes de nuestros haceres, con el fin de usarla como categoría conceptual en construcción y como metodología. Las dos premisas para el uso de la categoría son lo siguiente. Primero, se basa en la recuperación del trabajo con el cuerpo como vehículo creativo, emancipatorio y creador de conocimientos, espacio de memorias. Creemos que el cuerpo ha sido despojado de su sensibilidad, de su carne, de sus vísceras, de sus miserias, de sus gozos y de sus placeres. Por tanto, nosotros lo ponemos como centro en nuestro diálogo y metodología. Deseamos que el cuerpo hable de sí, y en esta apertura donde encontramos la emergencia de la rebeldía para la construcción de otros mundos posibles. En relación a esto, y pensando en las artes escénicas, en este caso danza y teatro, pensamos los tres componentes del lenguaje que tenemos, que es cuerpo, espacio, tiempo dentro de la danza, y que generalmente en el teatro se le suma un texto, cómo estos lugares se vuelven a resignificar, ¿no? Un cuerpo emancipado, un cuerpo creativo, un cuerpo sensible. Y para ello pensamos en develar lo posible de los roles de cada quien, desde un lugar político, ideológico, pedagógico. Nos parece muy importante poder generar círculos de cuidado dentro de ese espacio que se desarrolla dentro del aula. Pensar el feminismo fuertemente, académico, como uno de los cambios más fuertes, transformadores dentro de las pedagogías, y también uno de los lugares más creativos e importantes dentro de la práctica y la política académica. Considerar dentro de nuestras prácticas docentes, artísticas, escénicas, la afectividad, pensamos que puede... ¿Querés Bueno, retomar, Jessica? sí, no, que pensamos que esta idea de pensar la ESI como eje transversal de nuestras prácticas docentes permite, ¿no? Generar o contribuir a la afectividad en el encuentro y desencuentro entre las personas que trabajan en el aula. Y después también pensamos en una guía, ¿no? Para pensarnos cómo es el docente escénico, pero también en un aula escénica. Entonces, ¿cómo preparamos el aula para poder generar ese espacio de enseñanza-aprendizaje? Y les damos un ejemplo. Pensábamos que todo lo que hacemos los docentes a la hora de dar una clase, aromatizar el aula, endulzarla, musicalizar, reconfortar, cómo generar un espacio de trabajo que despierte el deseo para permanecer y aprender en él, en donde el cuerpo pueda sentirse lo más reconfortado posible para generar ese trabajo. Además, tomar decisiones como con quién agruparse, en qué espacio físico, reconocer los ejes de la ESI. Entonces, en fin, uno de nuestras guías es esto, qué es ser un docente escénico y un docente que tenga un conocimiento artístico y una conciencia social que refuerce y signifique el ejercicio de su práctica. Cada clase debería ser tomada como un manifiesto artístico, creativo, básico, primordial, conceptualmente sólido, como un espacio de la autorreflexión y puesta en duda, aunque sea de los propios enunciados, logrando así intervenir a los estudiantes en la búsqueda de una variedad de verdades abiertas y que no sean dogmáticas.
Y bueno, y para ir cerrando, hablamos de otros 3 elementos que nos parecen esenciales para pensar las prácticas docentes y que las trabajamos en el aula. Una es la responsabilidad lingüística, que es un concepto que tomamos de Judith Butler, en donde Butler nos recuerda que no somos soberanos del lenguaje, aunque no elegimos todas las palabras que utilizamos, somos responsables de su repetición y del impacto que tiene en nuestra interacción social. El lenguaje no solo comunica, sino que también configura nuestra identidad y nuestro poder. Entonces, ser conscientes como docentes qué tipo de lenguaje vamos a adoptar en el aula, qué tipo de significantes vamos a generar con ese aula, a quién estamos incluyendo y excluyendo dentro de nuestro lenguaje. Otro elemento que vamos a tomar a la hora del aprendizaje es este concepto de territorio de ensoñación de Bachelard, en donde va a hablar que no solamente hay un conocimiento a través de la razón, sino que hay un espacio entre que la mente se libera de esas limitaciones cotidianas y entonces empieza a aparecer una poiesis imaginativa, metafórica, que permite torcer el sentido común de las cosas y nos permite generar, ¿no?, estos otros mundos posibles que nos permiten la creación. Y por último, vamos a tomar a Bergson, que habla sobre la inteligencia intuitiva, en donde él denomina a la materia y memoria en su libro como ir más allá de lo racional. Es una inteligencia que se basa en la intuición y en el instinto, que a veces, dice él, son procesos que son subestimados y que no se tienen en cuenta, pero que es la forma de poder comprender el mundo y tomar decisiones. Todos estos elementos nos han permitido a nosotras pensar las prácticas docentes en los ámbitos educativos como formadoras de formadores. Y para cerrar, bueno, sí, Como sí, previamente, que estos 3 enunciados que nombra Jessie al final, se nos develan también como capas. Decíamos al principio que dentro de los años que llevamos, como se va afinando el instrumento, se va también cambiando y, bueno, reconstruyendo, pero sin perder, digamos, los primeros que nombramos, ¿no? Lo rizomático, lo aurático, el convivio y lo corpóreo, para hacer nacer, ¿no?, una responsabilidad lingüística, ya ir, bueno, hacia otros conceptos que profundizan en nuestra pedagogía de la propulsión, poder pensar qué decimos, que ahí se dialoga directamente con el arte de la consigna, ¿no? Cómo lo enunciamos, poder pensar qué palabras pueden ser más clarificantes, más abiertas, más que emancipen, para poder recién que sean amorosas, que sean afectivas, que es un poco lo que veníamos hablando antes, para poderle dar lugar luego a este territorio de ensoñación, ¿no? Que no es más que un lugar donde podemos dejar volar nuestra imaginación, lo poético, la metáfora, lo creativo, hacer aparecer nuevos mundos. Y que estos nuevos mundos, seguramente con toda esta afectividad, con esta otra preparación de todos los sentidos, hacen nacer a una inteligencia intuitiva, un cuerpo que piensa, un cuerpo que viene a dar una memoria activa, un cuerpo que tiene otra manera de hacer que no tiene que ver con el razonamiento propiamente, que por ahí estamos, ¿no?, en otra manera de hacer. Y desde este lugar no solamente nos pensamos como docente para la danza, para el teatro, para las artes escénicas, sino también como una metodología, un proceso que ayuda a pensar otras maneras de mirar el mundo, otras maneras de advertir que podemos estar, comprender y también resolver situaciones que no tienen que ver solamente con una manera unidireccional, sino con una apertura de cómo socialmente estamos en este mundo y podemos aportar desde nuestro lugar otras soluciones desde otra naturaleza. Bueno, bueno, gracias. muchísimas gracias. Me quedé pensando también algunas cosas. Así que bueno, después vamos a tratar de hacer un peloteo, digamos, para poder desarrollar también algunas cositas más. Bueno, paso a, digamos, mi ponencia. A ver, voy a compartir pantalla.
Esperen que estoy teniendo problemas otra vez con esto. Porque acá, a ver, acá está. No sé si se ve bien. Sí, se ve. Ah, perfecto. Bueno, esta ponencia justamente, bueno, se enmarca en un proyecto de investigación más amplio en el que vengo trabajando sobre los ballets nativistas del Teatro Colón de Buenos Aires durante las primeras décadas del siglo XX. Y lo que voy a trabajar es sobre dos casos de danzas que han sido inicialmente partes de óperas y luego presentados, digamos, como ballets independientes, ¿no? En un caso se trata de una obra perteneciente, me voy a poner el tiempo porque me olvidé. Ahí está. Perteneciente justamente a la compañía Le Ballet Russe, antes de que fuera una compañía oficial, y la otra, una obra que ha constituido, digamos, como uno de los ballets más repuestos por el cuerpo de baile estable del Teatro Colón de Buenos Aires durante esos años, ¿no? Uno sería las danzas poloxianas del Príncipe Igor, y la otra las danzas orgiásticas de la ópera de Wemak, ¿no? Y bueno, para profundizar un poco sobre el concepto de lo exótico, que es el concepto de alguna manera vertebrador de esta ponencia, es sumamente rico el estudio de Peter Mason, que se llama Infelicities, Representations of the Exotic, donde recalca justamente que lo exótico es el producto de un proceso de exotización. ¿No? Es decir, no es algo dado previamente, sino que se produce mediante una descontextualización y recontextualización. Y Mason menciona que la representación exotista es indiferente justamente a la precisión etnográfica o geográfica, ¿no? En consecuencia, las obras producidas como exóticas no pueden considerarse representativas, dice él, de ninguna localidad geográfica específica. Evocan lo exótico, pero a su vez lo exótico puede aplicarse a una variedad de lugares lejanos, ¿no? Em, Así, bueno, Mason también bueno, metodológicamente, de alguna manera, el planteo de Mason resulta interesante para aquellos que estudiamos eh, artes performáticas, digamos, objetos ontológicamente efímeros, porque justamente, bueno, ante la pérdida del objeto y la dificultad de la reconstrucción, ¿no? de esos objetos, con lo que sí contamos son las fuentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien las fuentes no nos pueden decir mucho del acontecimiento, como fue efectivamente en escena, en este caso, al entender justamente lo exótico como producto de exotización, entonces, aunque las fuentes no pueden dar cuenta efectivamente de cómo fue realmente, por ejemplo, en este caso un ballet, sí brindan información de ese mismo proceso en el que lo exótico se produce, ¿no? Cobrando así también mayor centralidad. Así que bueno, voy a pasar en primer lugar a el primer caso, que es sobre las danzas poloxianas del príncipe Igor. Esta digamos, la temporada rusa en el Teatro du Châtelet de París de los ballets rusos se estrenó, digamos, se realizó el ensayo general en realidad el 18 de mayo de 1909. Se esperaba ya de por sí que fuera un evento cautivante y justamente cumplió y además superó, perdón, esas expectativas. ¿No? En esta primera temporada tuvieron particular éxito las danzas polosianas de la ópera El Príncipe Igor, eh, y bueno, como para contar brevemente de qué se trataba, ¿no? La estructura, digamos, la ópera constaba de un prólogo y 4 actos, la acción se desarrollaba en la Rusia del siglo XII, y el argumento se puede resumir básicamente en lo siguiente: el príncipe Igor marcha al combate con su hijo Vladimir y su hermano para enfrentar a los ejércitos enemigos de los canes de los polopsianos. Al tiempo llegan noticias, ¿no? Al palacio que ellos fueron apresados por los polocianos. Eso pasa en el primer acto. En el segundo acto transcurre en el campamento de los polocianos al anochecer y es cuando se produce justamente la danza de las doncellas polocianas, que es justamente, bueno, de alguna manera el acto que después se autonomiza. Entre estas, digamos, doncellas estaba Conchakovna, que era la princesa, la hija del Khan, que se enamora de Vladimir, que era el hijo del príncipe Igor. Él también se enamora de ella. Em, y bueno, esto es como pasa en el segundo acto. En el tercer acto se produce la huida de los prisioneros rusos, o sea, se escapan, excepto Vladimir, a quien atrapan, y el Khan decide casarlo con su hija. Y el último acto se desarrolla en las murallas de la ciudad, en la que el pueblo da la bienvenida al príncipe Igor. Básicamente, eso es como un resumen muy express de la ópera. Y las danzas polocianas justamente correspondían al segundo acto, como les decía, y pronto se transformaron en una obra independiente. Una de las innovaciones que presenta
que presentaba el ballet era un elenco agresivamente masculino, así como la unidad estética que configuraban la música, el vestuario, los decorados y la coreografía. Como menciona Sarah Woodcock, que aquí, ahí tienen, digamos, los trajes para ver, dice: las sedas empleadas para las muchachas polosianas del príncipe Igor, auténticos ikats tejidos en el Uzbekistán de Nicolás Roerich que Nicolás Roerich compró en los mercados de San Petersburgo, ¿no? Las mil tramas y colores intensifican la fuerza, la energía, la sensualidad y la nueva libertad de la coreografía de Fokine, pero el efecto caleidoscópico se perdió en las reposiciones posteriores cuando ya no se pudo disponer justamente de estas telas y estos trajes. ¿No? Esto me parece interesante, ¿no? Justamente cómo por un lado aparece la idea de una búsqueda de cierta autenticidad, y por otro lado también cómo esos trajes generaban ese efecto caleidoscópico, ¿no? En términos, digamos, de la percepción. Sobre el ensayo general, justamente Robert Brussel dejaba plasmado en el Fígaro, ¿no? Sus apreciaciones de las danzas plossianas, y sobre el decorado reconocía el poder evocador de Roerich y destacaba el contraste entre, por un lado, la decoración oscura y, por otro lado, la deslumbrante fanfarria de sus trajes y de la fantasmagoría del ballet, ¿no? Y específicamente, bueno, sobre el trabajo de Fokine, hacía alusión a los agrupamientos, las figuras, los pasos, la dominación, dice, del arte, justamente de la danza, su dominio, y su, bueno, gusto artístico también informado, decía. Que justamente el cronista, o que lo raro para el cronista fuera que Fokine poseía un gusto artístico cultivado, que fuera un entendido en la materia, es lo que marca también cierto reconocimiento, a la vez que un prejuicio eurocéntrico subyacente, ¿no? Lo que Robert Brussel exotizaba además eran los cuerpos propios y movimientos de los bailarines, identificando la fantasía orientalista creada por el coreógrafo con un supuesto esencialismo ruso, ¿no? Incluso la misma temporada rusa, ¿no? de Diaghilev se autoexotizaba como forma de responder a las expectativas parisinas. Justamente, de alguna manera, esta temporada rusa confirmaba, por un lado, lo que los parisinos esperaban que fuera Oriente, ¿no? Pero también es interesante pensar qué era Oriente también, o incluso Rusia, para los propios bailarines, coreógrafos y artistas rusos. ¿No? Es decir, no pensar ya en cómo funcionaba la recepción parisina de élite, sino en la producción de los ballets de la propia compañía. Como señala Orlando Figes, Oriente era también para los rusos mismos una exótica contracultura imaginaria. ¿No? Cito, fíjense, dice: aquel Oriente no podía hallarse en ningún mapa. Estaba tanto en el sur, en el Cáucaso y en Crimea, como en el este. Los dos puntos cardinales, el sur y el este, se combinaban en un imaginario Oriente, una exótica contracultura en la imaginación rusa formada por una suerte de popurrí de muchos elementos culturales diferentes. ¿No? En El Príncipe Igor, de Borodín, por ejemplo, la música melismática de las danzas polosianas, que representaban la quintesencia del sonido Oriente, se había tomado en realidad de melodías chuvas, bashkirias, húngaras, argelinas, tunecinas y árabes. Incluso contenían canciones los esclavos de América. Mucho antes de conocer sus colonias como realidades etnográficas, los rusos las habían inventado en la literatura y en el arte. Fin de cita. Bueno, por una cuestión de tiempo voy a ir como un poco más rápido, pero básicamente, en resumen, digamos, lo que me interesa pensar es tres procesos que se dan de exotización, ¿no? El proceso de exotización de las danzas de los polosianos, por un lado, tanto de la coreografía como de la música, el decorado y el vestuario. Por otro lado, el proceso de autoexotización, for export, ¿no? De la compañía rusa. Y por otro lado, la exotización producida finalmente por el público y la crítica, especialmente sobre los bailarines, ¿no? Se trata en todos los casos de procesos de exotización que producen bienes exóticos de alta cultura, que circulan y se presentan en teatros de categoría para un público selecto. Lo que nos permite observar este análisis es el modo particular de la producción de lo exótico, intentando ubicarse de alguna manera por fuera de Europa, ¿no? Este modo de estilización y exotización será tomado como modelo en los países de América Latina, y se podrá observar la forma en la que ese autoexotismo a la rusa, digamos, será reconfigurado en un americanismo exotizado. Y acá es cuando, bueno, me interesa pensar justamente sobre las danzas orgiásticas de la ópera de Wemak, ¿no? Wemak se estrenó el 22 de julio de 1916, estaba basada en una leyenda tolteca que contaba con música de Pascual de Rogatis, con vestuario decorado del pintor argentino Jorge Bermúdez,
y con libreto del escritor uruguayo nacionalizado argentino Edmundo Montañe, y con coreografía de Giovanni Camarano, ¿no? Estaba organizada en un acto y 8 escenas breves. El argumento se situaba justamente en la celebración del aniversario de las bodas de Huemac, donde súbditos del rey enemigo ingresan disfrazados de monjes al palacio, acompañados de Mayabel, una maga que se finge sacerdotisa, y le da a Huemac un licor que lo hechiza, sometiéndolo a una contemplación estática de la danza sagrada que ella inicia. Entre tanto, las huestes del rey enemigo invaden el país, incendian el templo, y el rey enemigo lucha justamente contra Huemac, que es vencido. Huemac, en su agonía, tiene una visión de un conquistador español, y así termina justamente la ópera. Luego del estreno, La Nación publicaba una reseña en la que calificaba la puesta en escena como deficiente, ya que había tenido solo 3 ensayos, sin pruebas de luces y efectos escenográficos. Sobre las decoraciones mencionaba que habían causado gran efecto a pesar del pésimo manejo de las luces. Esta falta de cuidado en la puesta en escena se atribuyó a la poca importancia dada por la empresa arrendataria del Colón a la obra argentina, que cumplía el cupo impuesto en las cláusulas del contrato de concesión para dar lugar a composiciones nacionales. Y según La Nación, la calidad se percibía más que nada en la composición musical, que daba la impresión de lejanía y antigüedad, y que la orquesta había, bueno, ejecutado correctamente, decía. Pero justamente destacaban algo que me parece interesante, ¿no? Además, digamos, de ciertos elementos de la composición que eran americanos y que causaban cierta, digamos, originalidad, generalmente era lo que decían de la obra, y que infundían un exotismo extraño y una frescura salvaje. La Nación, por ejemplo, el 23 de julio del 16 decía: se oyen allí trozos de yarabíes bolivianos, canciones populares de Colombia y del Perú, formas melódicas de tristes, cadencias de vidalitas, ritmos de zambas, tonadas de bailes indígenas, y todo ello introducido en la sinfonía no transcrito, interpretado en el procedimiento sinfónico con felicidad rara. ¿No? Fin de cita. Como se puede ver, poco tenía que ver con una reconstrucción arqueológica de lo que sería la música tolteca, sino más bien de una mixtura de ritmos, melodías y timbres asociados a diversas culturas de distintos países que en conjunto expresarían una supuesta identidad continental. Así como la música de las danzas polopsianas había sido un popurrí de músicas de distintas culturas para representar la quintesencia del sonido oriente, podría plantearse que aquí también los trozos de músicas de distintas procedencias geográficas difuminaban su especificidad en pos de representar, en este caso, la quintesencia del sonido América. En relación con la danza, probablemente la coreografía también haya intentado expresar el carácter sacro y orgiástico, hipnotizante y vigoroso, o el alma bárbara, entre comillas, ¿no? de la música. Pero bueno, las referencias a las danzas son prácticamente inexistentes, son muy pocas. Sin embargo, en 1932, las danzas de Huemac se presentaron como obra independiente con una nueva coreografía realizada por Boris Romanov, con Michel Borowski y Ekaterina de Galanta en los roles principales y con decorados de Rodolfo Franco, ¿no? En la velada de gala por los festejos del 9 de julio de 1932. Y como para ir cerrando, fíjense que, por ejemplo, sobre estas danzas, ¿no? de 1932, bueno, varios diarios daban cuenta, digamos, de la música, de la danza de manera muy escueta, pero lo que sí me interesa destacar es justamente el diario La Prensa, que mencionaba que Romanov creó una coreografía moderna con ligero tinte americano, acorde con el espíritu de la música, luciendo en ella lo mejor de su arte Caterina Galanta y Michel Borowski. Y particularmente llamativo era lo que decía con respecto al decorado. Si ustedes ven, el decorado que tengo acá no es justamente el de Huemac, es de Ollantay. ¿Por qué? Justamente dice la crítica, ¿no? Como no se pudo armar el decorado que para esta danza prestó Rodolfo Franco, se recurrió a un acto de Ollantay, del mismo coreógrafo, de suerte que en el ambiente plástico incaico se desarrolló una escena del antiguo imperio tolteca. Que en Europa se confunda el México preazteca con el Cusco está dentro de lo posible, pero que en la propia América se haga semejante confusión resulta objetable, ¿no? Y bueno, esta es la crítica. Esta objeción al decorado Yantay para las danzas de Huemac ejemplifica justamente esa indiferencia geográfica a utilizar un decorado de un ambiente incaico para una historia tolteca, como si fueran justamente intercambiables, es decir, manifiesta el tratamiento de lo americano desde una distancia exótica.
Lo que criticaba el cronista era precisamente esa distancia, que, tal como lo dice explícitamente, es objetable en una obra realizada en la propia América. Esta objeción, por lo tanto, da cuenta del tratamiento eurocéntrico del Teatro Colón de Buenos Aires en relación con las obras americanistas a partir de un proceso de exotización que es funcional no a una autorrepresentación americana, digamos, sino más bien a una autorrepresentación europea, ¿no? Es decir, exotizar lo americano es la forma de afianzar una pertenencia a la cultura occidental europea, intentando de alguna manera mirar a través de su mirada. Así que bueno, para cerrar, esto lo dije bueno, muy rápido, pero en definitiva la ponencia se trata de reflexionar justamente sobre eso, sobre el modo en que lo ruso y lo americano fueron representados en la danza académica, y estos dos casos justamente permiten observar no solamente las similitudes, sino en realidad más que nada las diferencias, ¿no? Especialmente en relación con el proceso de exotización que atravesó cada una de ellas, ¿no? Así que bueno, básicamente eso es la ponencia. Me he salteado algunas partes por cuestiones de tiempo. Pero bueno, ahora lo que podemos hacer es un tiempo más o menos como para hacer algunas preguntas, consultas y poder, bueno, desarrollar un poco más lo que cada uno estuvo trabajando en cada una de las ponencias, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. No sé, Jessica, ¿querías decir algo? Sí, te quería Ah, preguntar acerca de tu ponencia. em, ¿Cómo crees vos también, a mí me interesa mucho la relación entre el vestuario y la coreografía y cómo eso va mutando y también modificando la coreografía? Eh, no sé si esto es objeto de deseo en la investigación, pero digo, si miraste algo de eso, me parece que es interesante, esa relación entre coreografía y vestuario. sí, además esa es una relación también como fundamental de la compañía Le Ballet Russe, ¿no? La compañía, digamos, los Ballet Russes, como se dice habitualmente, es una compañía que dirigió Diaghilev, un empresario, ¿no? Y fue considerada durante mucho tiempo, en realidad lo es hasta hoy, una de las compañías de ballet moderno más importantes del siglo XX, ¿no? Y justamente una de las cuestiones que se destacan de esta compañía tiene que ver justamente con la, la concepción, ¿no? Escénica, totalmente orgánica en relación con lo que tiene que ver con la música, con la danza, con los decorados y con los vestuarios, ¿no? Fíjense que además es una compañía que trabaja durante mucho tiempo con grandes pintores, ¿no? Qué sé yo, Picasso estuvo también, hizo decorados, bueno, no sé, los grandes diseñadores escenográficos como Bax, como Roerich, Benoit, son como gente muy interesante y digamos, de alta categoría, ¿no? Por eso, en general, la relación de la danza con los trajes y los decorados es fundamental, ¿no? En el caso de los ballets del Teatro Colón, de los ballets nativistas, que de alguna manera toman como modelo las obras de los ballets russos, no, porque tenía que ver justamente con toda una renovación estética, ¿no? Que llevó adelante esta compañía. Nosotros tuvimos en el Colón un gran escenógrafo que fue Rodolfo Franco, que él estuvo, además él era un gran artista plástico, que era justamente el encargado de hacer los diseños de vestuario y los decorados de prácticamente la mayor parte de los ballets entre el 25 y el 31, que es cuando él trabaja. Y está muy influido justamente por la estética de los ballets rusos, ¿no? Que tiene que ver con decorados y con vestuarios muy coloridos, ¿no? Había toda una opulencia visual puesta en la escena. El tema es que la mayoría del archivo, digamos, de Franco es prácticamente como inaccesible porque hay mucho perdido. Generalmente nosotros apelamos a reproducciones que se hicieron en libros donde se aparecen los bocetos, y algunos diseños, figurines y diseños de vestuario. Pero esa relación como es fundamental. Acá, más o menos, sobre lo de las óperas de las danzas de Wemak,
de 1916, hay algunas reproducciones de los diseños de Bermúdez, que en una imagen que yo había puesto de La Nación, los reproducen, por ejemplo, los diarios, los dibujos, ¿no? Donde ahí se da cuenta también, de alguna manera, de cierta autenticidad arqueológica, ¿no? En los detalles que pone justamente Bermúdez en los trajes, por ejemplo. Pero bueno, después todo lo que tiene que ver con los bocetos y los diseños, bueno, están en el Colón, los archivos internos, en la parte, digamos, del área cenotécnica, pero es de muy difícil acceso. Ese es un gran problema que estoy teniendo. Eh, pero bueno, no sé si contesto más o menos tu pregunta. Sí, sí, sí. Gracias. No, por favor. Bueno, lo que yo me había quedado pensando, Damián, con el tema justamente de Moxelis, es justamente, de qué disciplinas venía también cada uno de los integrantes, qué pasaba si había mujeres, qué rol tenían, digamos, dentro, digamos, de la compañía. Y bueno, no, sí, como simplemente eso. Sí, Ignacio, sí, había muchas mujeres dentro del grupo. Eh, Mirá, cuando llega en el año 1992 Pascal Veronique, que venía de Francia con aquello que fue Cargo 92, que vino la Royal Deluxe, Philippe de Picouflet y Philippe Gentil, esas tres compañías más la banda de rock Mano Negra, que hicieron espectáculos en Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Cartagena, en la conmemoración del descubrimiento de América. Pascal se termina radicando en Montevideo un par de meses después, o sea, termina la gira, va a Francia, vuelve, se radica en septiembre del 92 aquí, y ya había hecho contactos con personas, actrices y actores de la Escuela Municipal de Arte Dramático, la EMAD, de Montevideo, con gente del grupo Contradanza, como comentaban en la ponencia, con profesores de biología y química, con herreros, y todos interesados en hacer algo novedoso dentro de la territorialidad uruguaya, ¿no? De experimentar, oír, llevar, expandir un poco los procesos teatrales de lo que estaba el status quo del teatro montevideano, por lo menos, ¿no? Y bueno, lo que generó Moxelis fue que incluso después de los 10 años de Moxelis, todos ellos se abrieron a hacer otras cosas, continuaron, digamos, experimentando por ahí. Algunos, incluso como la actriz Lucía Sommer, pertenece a la Comedia Nacional de Uruguay, o sea, ámbitos más establecidos o hegemónicos dentro del teatro uruguayo, y otros que siguen por el lado de la experimentalidad. Había artistas plásticos, músicos, ¿no? Y mujeres, sí, claro, Daniela Luna es una de las fundadoras, ¿no? La actriz Daniela Luna, que ahora actualmente ya está radicada hace ya más de 20 años en Francia, y que es pareja de Pascal Veronique, pero Lucía Sommer, Magdalena Bresso en la parte de danza. Yo no sé si ahí en el video se notaba un poco el detalle mientras yo hablaba. Ese espectáculo es el de las expediciones, ¿no? Es una de las filmaciones de las expediciones que hizo el registro Eduardo Lamas, un cineasta uruguayo, y ahí se ve la parte de danza, la parte de herrería, ¿no? De las jaulas, de los carros, de los músicos, no sé si un poco se pudo ver el detalle, pero sí. Y ya aprovecho, capaz que Ignacio, para hacer una pregunta tanto a Jessica como a Laura, este, que me interesó esto de la pedagogía de la propulsión, si están llevando algún tipo de registro de memoria, tanto de lo teórico como de lo que están, de lo práctico, ¿no? De lo que están vivenciando. Hola Damián, aprovecho de saludarte que no había podido hacerlo antes previamente. Sí, en realidad justamente nos hemos juntado para hablar de que siempre hemos anotado más que todo lo que es conceptual a donde vamos llegando, ¿no? Y hay algo de la memoria del tránsito que hicimos porque comenzamos como docentes de escuela secundaria en un EOI, en un espacio optativo institucional
de arte y que fue el primero de la provincia de Córdoba donde se juntaba danza y teatro, de la historia de la provincia de Córdoba. Entonces, eso para nosotras significa, digamos, un nacer de posibilidades y luego, bueno, nace la posibilidad de estar dentro de la universidad, cada uno dentro de un profesorado y a la vez cruzando entre materias, en donde docentes y estudiantes de danza están en teatro y de teatro están en danza. Entonces, esa sistematización, si se quiere, de experiencia que nos estás eh, nombrando es la deuda pendiente que tenemos porque ya hemos hecho lo conceptual y creemos que, bueno, la praxis ha sido, bueno, nuestro eje, ¿no? Nuestro núcleo, desde donde hemos ido desarrollando. Y además, más allá de eso, también una cuestión social, porque en la primera instancia que tuvimos como vivencia tuvo que ver con una escuela rural en la que trabajamos, en donde nunca es una comuna, en donde nunca habían tenido una propuesta escénica para la comuna, jamás. Entonces nació como desde el estudiantado, en ese año, en ese momento fue un tercer año, y creamos una obra con este cruce que vos también nombrás, trabajamos con filosofía, trabajamos con química, trabajamos con biología. Jessy, vos ahí ayúdame si hay algo que me estoy olvidando, pero trabajamos en conjunto para trabajar lo ambiental, estábamos con problemas acá con lo que era Monsanto en Malvinas Argentinas, y trabajamos por la tierra que no murió, se llamó la obra, y que fue la primera también de la comuna, como nacimiento de estos dos lenguajes del arte, danza y teatro, que limaron fronteras y que dialogaban para ser escénicas, ¿no? Entonces, desde allí también, bueno, poder comprender no solamente un acto artístico escénico, sino un acto político social, ¿no? Sí, y por otro lado, también tenemos publicada una investigación que la tenemos asentada en la Universidad Nacional de Córdoba, que hicimos un registro de los espacios en donde se realizaban las clases de danza y de teatro en el nivel medio, y bueno, y cómo esos espacios impedían, digamos, que se pueda desarrollar eh, con todas las formas que nosotros deseamos que suceda las clases. Y eso permitió también poder visibilizar el estado en el que se encuentran nuestras materias, porque en las escuelas no están preparadas para las materias de danza y de teatro, entonces los lugares que son asignados para las materias suelen ser lugares que no son aptos o que están llenos de inmobiliario o debajo de una escalera o en un rincón de paso en donde no hay intimidad. Entonces, bueno, ahí es en donde sí pudimos sistematizar nuestra experiencia en la práctica, donde pudimos entrevistar tanto a docentes como estudiantes y que puedan poder decir cuáles son sus necesidades a la hora de la danza y del teatro, y pensándolo también como fundamental, porque hay algo que nos decían los directivos de las escuelas, que cada vez que había danza y teatro en las escuelas, no sucedía nada de violencia, porque estaban todos ocupados en la tarea de crear. Y eso para nosotros fue como muy importante en nuestra investigación. Gracias. Yo tengo una pregunta más, si puede ser para Ignacio. Sí. ¿Sí? En la última parte, primero me llamó la atención y me generó muchas imágenes pensar el efecto caleidoscopio del vestuario. Nada, me deja pensando y así con las ganas de poder vivenciarlo. Y en segundo lugar, viste que vos nombraste, es como no era una representación de la cultura latinoamericana o americana, si se quiere, sino que era una exotización. Yo te pregunto, en tu posición, después de haber investigado, bueno, ¿qué lugar ocupa, digamos? ¿Tiene una intencionalidad de colonialidad? ¿Tiene una intención meramente estética? Digamos, ¿a qué lugares vos llegaste o quizás te preguntás, ¿no? Sí, bueno, lo que más o menos es la hipótesis que estoy trabajando, es que justamente
específicamente los ballets nativistas del Teatro Colón, se construyen, en todo caso, desde una mirada europea, ¿no? Entonces, sin justamente necesariamente ubicarse desde un americanismo. El americanismo, en todo caso, es una cuestión más bien temática, ¿no? Como podría ser, no sé, podrían tomar a los, qué sé yo, a los aztecas, a cultura de los pueblos originarios de Argentina. Hay muchos ballets que trabajan sobre leyendas guaraníes, pero justamente esa mirada, o desde el lugar desde el cual se acercan a, por ejemplo, las leyendas guaraníes, es siempre a partir de una distancia. Entonces, esa construcción, ¿no? Totalmente distanciada y exótica, en definitiva, ¿no? Porque de alguna manera medio que no importa si son, qué sé yo, si son de tehuelches, si son collas, si son, no sé, guaraníes, o si son aztecas, mayas, incas, están todos justamente en una misma bolsa, digamos, bajo la categoría indios, ¿no? O americanos. Entonces, bueno, justamente esa mirada siempre me parece se da desde ese lado. Y además a partir también del vocabulario del ballet, ¿no? La forma justamente y el modelo también que toman es el de los ballets russos, que es como expliqué antes, una compañía con ciertos áreas de renovación estética, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada, al contrario justamente de la compañía rusa, porque en definitiva lo que trato de marcar es ese desplazamiento. Por un lado, los ballets rusos construyen, por lo menos en su primera etapa, una idea de un etos ruso, de un modo de ser ruso, cómo se autopresentan ante el público parisino como los rusos, ¿no? Los exóticos ellos mismos. En cambio, justamente el procedimiento que utilizan los ballets nativistas, o específicamente en las danzas de Gumac, tiene que ver con, bueno, con un americanismo exotizado, en el sentido de utilizan el americanismo como también un producto de un proceso de exotización, pero ellos se construyen desde una mirada europea. Entonces, la mirada europea que ellos están trabajando los acerca más bien a Europa que a cierta idea, digamos, de expresar lo propio, lo autóctono, o lo regional, ¿no? Gracias. No, por favor. Bueno, la verdad no sé si tienen algunas más preguntas u observaciones o comentarios sobre los trabajos. A mí justamente me interesó ver cómo específicamente, bueno, sus trabajos trabajaban sobre la cuestión, ¿no? de la praxis, ¿no? Cómo la práctica está fundamentalmente presente tanto desde la docencia como, digamos, de las artes liminales, pero siempre también con cierta vista o objetivo transformador, ¿no? Tanto como a partir del legado de las vanguardias, ¿no? Como también en términos pedagógicos. Eh, Así que bueno, como me parece como interesante seguir profundizando y pensando eso, cuáles son como las transformaciones de cada uno, digamos, de los proyectos de investigación, ¿no? Y de los trabajos, en qué medida se pueden hacer como aportes también a la comunidad. Eh, Así que bueno, no sé si quieren decir algo más. No, agradecer el espacio, ha sido para mí una compartida hermosa, una mesa muy disfrutable. Y justamente, bueno, nada, impulsar hacia ese lugar, Ignacio, que decide seguir profundizando. Vieron que aparece como una cebolla de capas y que, bueno, vamos descubriendo otros lugares y para mí ha sido, bueno, una instancia verdaderamente hermosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Así que, bueno, terminamos acá. Muchísimas gracias bueno, por estar, por lo que compartieron. Así que, bueno, cerramos la mesa de hoy entonces. Un gran abrazo a todos y a todas.